Quiero comentar un poco la historia de Zaqueo porque me la he cruzado hoy haciendo la armonía y me ha parecido muy interesante. En cuanto a la armonía de los evangelios no tengo mucho que decir porque esta historia solamente aparece en Lucas 19, 1 al 10. He introducido este pequeño verso aquí, esta pequeña primera mitad del verso 46 del capítulo 10 de Marcos, porque tiene que ver con el contexto. Entonces vinieron a Jericó es parte del Evangelio de Marcos, lo demás es solamente de Lucas. Los otros tres evangelistas no cuentan la historia de Zaqueo. Y resulta que yo llevaba toda la vida sin leer la historia de Zaqueo y no tenía en cuenta los detalles y lo que significan para nosotros y lo que nos enseñan. Así que me ha sorprendido mucho y quiero comentarla un poquito. Yo sí he leído la historia de Zaqueo hace mucho tiempo, pero no es que no la he vuelto a leer en tantos años que no recordaba o no sabía lo que significa. Dice, habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, esto es muy importante, era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, perdón, no pescador, no era pescador. Era jefe de los publicanos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia es muy representativa de cómo se manifiesta la redención, cómo se manifiesta la salvación. Cuando digo manifiesta me refiero a cuál es la evidencia de que una persona es salvada o redimida de sus pecados. Porque estamos hablando de un pecador. La gente que murmuraba con razón, no mentían. Este hombre realmente era un pecador, y un pecador bien grande, porque era jefe de los publicanos. Entendamos que los publicanos son los que se dedicaban a recaudar impuestos para los romanos. Entonces, de alguna manera podemos decir que estos eran traidores para la patria, y seguramente el pueblo de la tierra no amaba a los publicanos. Eran personas, eran una especie de esbirros de los romanos que tomaban los impuestos, tomaban el dinero del pueblo y lo llevaban a Roma. A Roma me refiero al imperio, no a la ciudad. Entonces, ¿cómo vemos a estas personas? Como lo que son, pecadores. No es que estuviesen engañándose a sí mismos o diciendo algo que está fuera de lugar. Sin embargo, Yeshua sabía que este pecador había de arrepentirse. Y el arrepentimiento de él es ejemplo de arrepentimiento. Es ejemplar, quiero decir. Es de manual. ¿Por qué? Porque él dio fruto digno de arrepentimiento. Recordamos bueno, lo voy a mencionar más adelante. Él, que había defraudado, lo devolvió cuadriplicado. Él, que había amasado riqueza, siendo jefe de los publicanos, dio la mitad de sus bienes a los pobres. Eso es un acto de arrepentimiento. Eso es un acto que manifiesta un compromiso
con corregir el daño causado. Es en ese momento cuando Yeshua dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es muy importante darse cuenta de este detalle, porque Yeshua no dijo esto al entrar a la casa. Yeshua no dijo esto cuando le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Yeshua dijo esto después de que él diese fruto de arrepentimiento. Por eso dijo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y a mí esto me lleva a recordar las palabras de Yohanan Hamatbil, Juan el Bautista, cuando les dijo a los judíos, haced o dad fruto digno de arrepentimiento. No penséis dentro de vosotros mismos, no digáis dentro de vosotros mismos, somos hijos de Abraham. Nadie escapa del juicio venidero, de la ira venidera, simplemente por ser hijo de Abraham desde el punto de vista de la carne, de descendencia física. Lo que hace a uno hijo de Abraham es lo que tiene dentro, es lo que hace con su vida, es el fruto espiritual que da. Por eso, cuando Elohim hizo el pacto con Abraham y le dio las promesas a Abraham, dice por ahí aquel verso que Adonai sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos a andar en el camino correcto y a guardar la Torah y a ponerla por obra. Eso es lo que implica ser un hijo de Abraham. Y es en el momento en el que Zaqueo se arrepiente de este camino de jefe de los publicanos, se arrepiente de la riqueza que había amasado defraudando. Es en el momento en el que él da ese fruto, hace el cambio, se da la vuelta, hace el cambio hacia el camino correcto y dice, con un corazón comprometido, en la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. Es el momento en el que él hace ese acto de justicia, se compromete con ese acto de justicia. Es entonces, repito, cuando Yeshua dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. No lo dice antes, repito que no lo dice antes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si vemos lo que ocurre antes, lo que ocurre antes representa la superficialidad de las personas. Zaqueo, siendo pequeño de estatura, se esfuerza. Él se esfuerza por ver a Yeshua. Se sube a un árbol. Le recibe gozoso. Le deja entrar en su casa. Todos esos actos son superficiales. Es como si tú... Podemos decir que es un interés. Tú puedes estar interesado y decir, oh, qué interesante, me gusta la verdad, me gusta Yeshua, quiero saber más, sí, le quiero recibir, yo le quiero en mi casa, cosas por el estilo. ¿Quién hizo esto? Herodes hizo esto. Herodes quería ver a Yeshua. Cuando llevaron a Yeshua de Pilato a Herodes, le recibió encantado. ¿Cuánto tiempo estaba esperando Yeshua para que... ¿cuánto tiempo estaba esperando Herodes para ver a Yeshua, a ver si hacía un milagro o cosas por el estilo, hacía señales? Pero el interés de Herodes era deshonesto, no era según Elohim, no era por una causa justa, no era rectitud. Entonces no basta con simplemente mostrar esa evidencia superficial de interés o un esfuerzo por acercarse a él. No basta ni siquiera con recibirle en ese sentido. Sí, quiero saber de ti, ven a mi casa y cosas por el estilo. La salvación verdadera, el momento clave, lo que distingue en la vida de la persona entre el antes y el después, entre el soy siervo del pecado
Y el he sido redimido, he sido salvado, es la conversión manifestada, expresada en frutos dignos de arrepentimiento. Y esta me pareció una historia muy cortita, que la cuenta Lucas aquí en 10 versículos, la cuenta solo Lucas y dices, pues bueno, ¿qué tiene de especial? Zaqueo, uno que quiso ver a Yeshua, la recibió y se convirtió. Pues mira cuánto tiene, mira cuánto representa. En esta historia está contenido un ejemplo de manual, de conversión sincera, de una persona que va por un mal camino, cambia de dirección y dice, voy a hacerlo bien, ya está. Y empieza a hacerlo bien. Es en ese momento, es eso lo que significa una conversión. No es simplemente decir, si quiero, me interesa y cosas por el estilo. Seamos pues de los que hacen, seamos pues de los que dan fruto, no de los que se quedan simplemente con un interés o con una impresión o con unas palabras o unos actos superficiales de disposición, porque eso no lleva a ninguna parte. Seamos hijos de Abraham.